días. Soy la licenciada Matilde Bueri del programa de CEPREP y junto a la licenciada Milagros Guillot daremos inicio al encuentro que hemos denominado la importancia de las figuras de cuidado en el desarrollo emocional del niño y la niña. El enfoque de la atención centrada en la familia tiene como propósito la inclusión de los padres o figuras de cuidado como agentes fundamentales en los procesos de desarrollo y de aprendizaje del niño, teniendo en cuenta el impacto que tiene en la propia organización familiar en tanto estructura, dinámica, roles y sistemas de apegos y de cuidados. Este modelo de atención centrada en la familia tiene como premisas tener en cuenta el deseo y las necesidades de los padres, expresar a la familia la creencia de que es capaz, que ellos pueden acompañar y estimular al pequeño en su hogar. Permite también movilizar recursos de la vida familiar, cultivar la empatía y la paciencia, y permite también reducir la frustración familiar, intentando evitar recomendaciones contradictorias. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a medida que hablemos, que nos parece sumamente importante porque son las bases de este tipo de enfoque. Por lo expuesto anteriormente, es necesario conocer el contexto familiar, el contexto cultural, socioeconómico de quienes viven con el niño, las posibilidades de acceso que tienen al efector, las expectativas, los temores. Es por ello que una anamnesis detallada de esos aspectos permite obtener datos valiosos para que un abordaje sea adecuado y respetuoso. Dicha entrevista, que es semidirigida y detallada, permite no solo información de datos familiares, antecedentes, prenatales, perinatales, postnatales, sino también de hábitos de conducta en cuanto a sueño, alimentación y rutinas diarias del niño. En este primer encuentro es vital aclarar a la familia que este espacio tendrá como objetivo un acompañamiento del desarrollo integral del niño, que constará con evaluaciones periódicas del desarrollo psicomotor, que según las necesidades se van a ir proponiendo pautas de estimulación que se irán construyendo junto a la familia. Entonces, a través de estos primeros encuentros, tendremos como objetivo inicial crear un espacio de confianza, un vínculo entre terapeuta y familia, que permitirá identificar los temores, expectativas, que generalmente surgen cuando un niño es derivado a un consultorio de seguimiento de desarrollo psicomotor. Además, esto permitirá desactivar mitos o información errónea que muchas veces no favorecen un seguimiento adecuado. Por ejemplo, nos ha pasado muchas veces recibir derivaciones en donde se destaca que el niño presenta conductas típicas de un trastorno del espectro autista. Los padres asisten creyendo que el diagnóstico ya ha sido determinado y que han sido derivados para comenzar una terapia de rehabilitación. Es allí donde debemos aclarar que en realidad existe una sospecha de un trastorno, que iniciaremos una evaluación detallada y un acompañamiento del desarrollo para determinar si estas conductas atípicas supuestamente tienen origen en esa presunción o no. No, hemos encontrado esto, digamos, como a veces las derivaciones suelen ser como bastante generalizadas, como sospecha de TEA,
Entonces, bueno, eso, los papás vienen creyendo que ya el médico ha dado el diagnóstico. Entonces, en esto es muy importante poder trabajar esto y explicar que en el proceso nosotros vamos a ir determinando la evolución del niño y cómo se modifican las conductas, ¿no? El seguimiento es el eje de estos programas de acompañamiento a la familia, ya que la evaluación puntual, que generalmente se hace con test y exámenes, nos permite ver una foto del momento, una foto del momento actual, es decir, cómo llega el niño en el primer encuentro. Pero para obtener un diagnóstico presuntivo correcto, debemos centrarnos en el proceso. En niños tan pequeños, un diagnóstico presuntivo apresurado generalmente no es asertivo. La evaluación clínica y el seguimiento en el tiempo, proponiendo cambios en las rutinas familiares, el ingreso a jardín maternal o bien a salas de atención temprana, permitirán observar modificaciones importantes en el desarrollo psicomotriz y muchas veces de esa manera modificar los resultados evaluados en una primera instancia. Con respecto a esto último que me parece sumamente importante, es clave reflexionar junto a la familia respecto a la urgencia de determinar un diagnóstico en niños tan pequeños. A veces no solamente es la urgencia de los padres, también del médico tratante o del docente. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos junto a los papás y también esto transmitido a los profesionales médicos, de que las conductas se van modificando conforme también se vayan modificando algunos cambios de hábitos en derivaciones o ingreso a un jardín maternal. Aquellos niños que tienen, por ejemplo, hay niños que son derivados por conductas disruptivas, con muchísimos berrinches, que supuestamente se autoagreden, y uno desarrollando y trabajando en estos aspectos, cuando se producen, cómo se producen estas conductas, uno puede observar que, que son niños que les cuesta mucho los límites, que a los papás les cuesta mucho la parte de crianza. Entonces todo lo que a veces se pensó como que podían ser conductas posibles de un trastorno del espectro autista, trabajando esas modificaciones, ingresando a un jardín maternal o sala de atención temprana, modificando junto a la familia algunas pautas, podemos ver que esas conductas empiezan como a modificarse, que el lenguaje empieza a aparecer, que la comunicación se hace diferente, y entonces estamos ahí en condiciones de hacer evaluaciones continuas y decir, bueno, lo que yo vi en un principio, lo que se vio con los exámenes en un principio, en unos meses ya no es lo mismo. Entonces, por eso me parece tan importante de tener en cuenta que esa evaluación del momento puntual es una evaluación para tener una idea de cómo está el niño en el ingreso, pero de ninguna manera se pueden dar diagnósticos presuntivos de una forma tan rápida en la primera infancia. Las familias que ingresan al programa llegan porque algo ha sucedido. Hay un niño con antecedentes prenatales, perinatales, postnatales, o bien dificultades o con retraso en algún área en los primeros años. Y también hay una familia con ansiedad y con desorientación. El desarrollo emocional empieza con la vinculación. Si esta está dañada con un niño con dificultades, la vinculación sufre. Reorganizar este vínculo va a ser prioritario para favorecer el seguimiento. Esto implica una doble escucha y una doble observación.
padres y al niño. El desafío es poder escuchar las necesidades de la familia, sus miedos, sus expectativas, ya que de ello dependerá en gran medida el desarrollo emocional del pequeño. Nos cuesta, como yo hablo como profesional de la salud, bastante. Yo no soy psicóloga, soy fonoaudióloga. Es un desafío permanente aprender a escuchar al paciente y a escuchar a los padres, ¿no? Me parece como sumamente importante. Esto abre un espacio, que es lo que nosotros siempre estamos buscando, ese espacio de confianza en tanto el otro se siente escuchado. Hay mucho para escuchar y hay mucho para observar, tanto en el padre, en los papás, en la familia, como en el niño, y eso hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, otra cosa sumamente importante es el cómo se plantea. Cómo se plantea lo que vamos a realizar, la tarea que vamos a realizar de aquí en adelante. Y por eso es clave hacer partícipe a la familia de que el planteo se va a hacer en conjunto. Y acá también es clave tener en cuenta a la familia como partícipe de la identificación de las necesidades y las potencialidades del niño. Acá claramente a veces esto pareciera que no es tan importante, a nosotros nos parece sumamente importante, porque a veces se nos plantea, nos derivan un niño que no habla. La familia, empezamos la entrevista, y cuando empezamos a preguntar a ver si realmente la familia necesita que ese niño hable o no, ahí aparecen algunas cosas como por ejemplo, que el niño es interpretado perfectamente en el hogar a través de gestos y a través de gritos. Entonces, para los padres no es una necesidad real que el niño hable. Entonces ahí realmente el planteo ¿es la necesidad de los padres o es la necesidad del médico tratante? Por otra parte, hay que reflexionar sobre si ellos consideran que el niño es capaz de comunicarse con palabras, o que bien piensan que todavía es muy pequeño y que no va a poder. Incluso en algunos, cuando uno puede hablar de estos temas con los papás, se plantea como, a veces hay como el médico lo derivó porque tiene un retraso en el lenguaje, para ellos ya está, el retraso está, es un niño con retraso, es un niño que no puede, y eso se va fijando, ¿no? Entonces es muy importante poder trabajar esto, las necesidades con los papás, de los papás y las potencialidades que tiene el niño y lo que piensan de eso los papás, ¿no? El hogar se convierte así en un potenciador del desarrollo integral, teniendo en cuenta los tiempos con los que cuenta la familia para implementar cambios en la rutina y acompañamiento en la estimulación. También considerar los espacios con los que la familia cuenta, pensar en estrategias en estos espacios. Muchas veces hay espacios muy pequeños. Nosotros podemos dar indicaciones, por ejemplo, que sería ideal que el niño jugara en un espacio en el suelo, en el piso, buscar un espacio seguro, pero realmente preguntamos, ¿existe ese espacio en la casa? ¿O el piso es de tierra y no es posible que el niño esté en la tierra? ¿O hay muchos animales y por lo tanto tampoco es seguro que el niño esté en ese espacio? Entonces es muy importante trabajar esto, los tiempos y los espacios y también los elementos con los que cuenta la familia, ¿no? Entonces, claramente, es decir, vamos adaptando las pautas a la realidad de cada una de las familias para evitar frustraciones, ¿no?
el ámbito familiar, la estimulación claramente se potencia enormemente, porque es donde el niño pasa la mayor parte del tiempo. Además, es su ambiente natural y es su ambiente seguro. Por otra parte, permite un aprendizaje familiar que puede transmitirse a la familia extensa y también a nivel comunitario. Por ejemplo, hemos tenido algunos niños que han sido derivados por familiares que han tenido la experiencia de participar de un programa de seguimiento y estimulación. Ya han podido esos familiares, o vecinos también, identificar algunas dudas o visualizar alertas en el desarrollo, transmitírselo a los padres y que los padres eh, se interesen por solicitar un turno y hacer una consulta. Esto tiene que ver con un aprendizaje no solo a la familia, sino también a la comunidad. De esta forma y con esta mirada se devuelve a la familia el protagonismo en su rol y en su función, sin dejar de acompañarlos, supervisarlos a lo largo de todo el proceso. También recordemos, nosotros en los efectores donde nosotros trabajamos, las familias, la mayor parte de las familias que asisten son de muy bajos recursos y se las considera poco. Entonces es muy importante darles ese espacio y decir que ellas pueden, que dentro de las posibilidades que tienen en la casa se va a trabajar muy bien y bueno, va evaluando estas fortalezas que la familia va mostrando, que creo que es la clave para el desarrollo. Tardes. Mi nombre es Milagros Guillot, soy licenciada en psicología y mi idea era poder transmitirles un poco el concepto de familia, ya que estábamos trabajando en paradigma de atención centrada en la familia. Si lo tomamos desde una mirada sistémica, podemos pensar justamente que la familia es un sistema. Va a ser un grupo de personas que van a tener una organización y una dinámica particular. Esta definición puntualmente porque toma algunos conceptos interesantes, que es pensar que a lo largo del tiempo las familias van a generar pautas de interacción. Desde ahí yo puedo identificar lo que va a ir siendo la estructura familiar y toda la gama de conductas que se van a desprender desde ahí. Familias van a ver un montón, podemos ver multiplicidad de armados, ¿sí? La diapositiva siguiente les traigo como modelo, el modelo tradicional, digamos que quizás es el menos común de encontrarnos, pero es a modo de relación. Sabemos que las funciones maternas y paternas las puede asumir cualquiera, ya sea un abuelo, un tío, una familia cuidadora. Justamente les traía el concepto de familia como sistema, pero para poder pensar en sistema, primero de vuelta es pensar que es un sistema. Es un conjunto de elementos relacionados entre sí, donde un cambio en uno de los elementos va a producir cambio en el resto. Y esto es re interesante. ¿Por qué? Porque a la hora de generar intervenciones familiares, yo tengo que saber si, por ejemplo, yo voy a plantear que para mi propicio que empiece la educación, a insertarse en una educación, en una institución educativa, ese cambio en el sistema fraterno, digamos, en los hijos, va a tener un impacto, por ejemplo, supongamos que la madre es quien está ejerciendo el rol principal de cuidado y que cuando tuvo a ese hijo o hija, dejó de trabajar para poder abocarse puntualmente a las tareas domésticas más en la tarea de cuidado. Bueno, probablemente va a la escolarización y que haya una institución que tenga 4 o 5 horas a su hijo, probablemente va a tener un impacto en su cotidianidad. Es decir, yo no puedo dejar de pensar qué le va a pasar a ese cuidador si yo propongo esta intervención, porque muchas veces, a veces mi intervención se traba, ¿sí? O mi sugerencia, o lo que yo puedo pensar que es mejor para la crianza de este niño o niña, a partir de que va a haber algún otro miembro que está afectado. Ahora, esto no siempre es obstaculizador, puede ser súper potenciador si yo pienso las intervenciones en clave sistémica. Es decir, que a veces justamente yo puedo empezar promoviendo o pensando o trayendo en la consulta
em, cuáles son los centros de intereses de la mamá, si a partir de la maternidad había algo que quería hacer que no podía realizar, sea sus propios cuidados de salud, sea poder terminar la escolarización propia. No, capaz que con una simple preguntita poder indagar por ahí, tengo un panorama mucho más claro de qué puede sustentar mi intervención. Es decir, estaría bueno que tu hijo pueda ir a la escuela y quizás eso te da una posibilidad a vos también de poder trabajar en tus intereses personales, esto que nos comentabas de la escuela, ¿no? Em, yo puedo ir armando una estrategia pensando siempre en clave familiar, ¿no? Traigo este ejemplo, pero pueden ser múltiples estrategias, porque puede ser que eso esté obstaculizando el cuidado de otro de los hijos, puede ser que quien esté ocupando la figura paterna sea quien está trabando, por ejemplo, la salida como más autónoma del niño. Obviamente, cada sistema familiar va a tener su particularidad y yo voy a tener que observar un poco eso. Pero siempre saber que si yo voy a hacer una intervención que va a implicar una modificación en alguna de las partes, va a modificarse el resto. Y como buen sistema humano, va a ser un sistema abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay información que ingresa y que egresa. Em, Según las características del sistema, va a ingresar más, menos. Pero yo siempre, cada sistema va a estar enlazado con otros sistemas, ¿no? La familia extensa, tíos, abuelos, mucho más cuando conviven en la misma casa. Redes barriales y comunitarias que van a ser un gran apoyo en general para las intervenciones de crianza, e instituciones de salud, en donde estamos insertos nosotros, espacios educativos que también son grandes aliados a la hora de pensar el desarrollo. Estamos hablando un poco de que los sistemas tenían estructuras, ¿no? La familia en particular tenía estructuras. Les traigo acá un pequeño desglose de qué podemos observar dentro de la estructura familiar, cuáles son las variables. Quizás es un poco específico y no sé si cuánto pueden aplicar, pero me parecía que estaba bueno el pantallazo porque quizás hay cosas que son simples que yo puedo observar en la consulta y que me pueden guiar a mí a, de vuelta como les decía, hacer intervenciones un poco. La frontera de un sistema yo la voy a ver de alguna manera en las conductas, pero tiene que ver con esta línea imaginaria que separa a los integrantes del sistema, como les había mostrado, del contexto. Es decir, por ejemplo, en la diapo anterior, las cuestiones barriales, las instituciones educativas, etcétera. Eso me va a marcar cuánta información ingresa y egresa. Algo va a pasar siempre, porque como hablábamos, cualquier sistema humano es abierto, pero les doy un ejemplo. Una, en un sistema con una frontera rígida es un sistema que le va a costar mucho incorporar intervenciones, probablemente. Entonces, yo veo que hago sugerencias para modificar cuestiones de crianza y no pasa nada. Veo que la escuela ha mandado un informe con sugerencias y no interesa, ¿no? Por más que hayan muchas cuestiones que no están funcionando, que es evidente que hay algo que no está funcionando dentro de ese desarrollo, ese vínculo particularmente familiar, las diferentes intervenciones parecen quedar truncas en esta línea imaginaria en donde algo de esto rebota. Entonces, yo en ese caso, si veo que probablemente esto le ha pasado en diferentes ámbitos, seguramente va a ser una familia con la que va a ser un poco más desafiante trabajar y voy a tener que ver de qué manera puedo hacer que esa información ingrese. Seguramente si es de una manera directiva, desde ya que va a ser rebotada, ¿no? Si es una frontera demasiado difusa, sería irme al otro extremo, toda la información ingresa. ¿Qué quiere decir? La abuela le dice de algún tip de crianza, lo toma. Va el verdulero, le hace una sugerencia, la toma. Todos los profesionales de la salud hacemos sugerencias, a veces contrapuestas, ¿no? Y va ingresando toda esa información. Ya no va a haber un criterio personal, digamos, o familiar, en verdad, que guíe qué de todo eso que yo fui recopilando voy a ingresar y qué no. ¿Qué es lo que me va a permitir decisiones? ¿Cuáles van a ser la información que yo descarte y cuál va a ser la que yo tome a la hora de decidir? Eso nos va a pasar un montón en algunos tipos de familia y a veces la intervención en el consultorio, por ahí simplemente sentarnos a pensar, bueno, ¿qué te han dicho? ¿Qué pensás vos de toda esta información que tenés? Y hacer preguntas que vayan justamente a favorecer como un criterio.
¿sí? Una toma de posición. No hay una verdad sobre las intervenciones, o sea, sobre la crianza tampoco la hay, sino que, bueno, a veces hay que tomar una elección, ¿sí? Em, y una frontera flexible sería en el caso como más saludable, en donde la familia puede bajar un poco la frontera, dejar que ingrese información y darle un poco y tomar criterio. Entre subsistemas, por ejemplo, vamos a ver el subsistema eh, fraterno, es decir, los hijos, y el subsistema parental o conyugal en caso que sean pareja también, en donde van a estar los papás. También acaba de haber una línea imaginaria que separa un sistema del otro, porque no toda la información puede pasar sin filtro. ¿Sí? Hay información que van a tener, en este caso, por ejemplo, los adultos, que no tienen por qué tener los niños, y eso también va a ser saludable. De la misma manera puede ser rígida, difusa o, en un término medio. La distancia, esto está bueno para observar también, es como la distancia que va a separar a un miembro del otro. Cuando está muy acortada, son familias aglutinadas, son familias pegaditas, van juntas a todos lados, no hay autonomía. Y eso muy probablemente también obstaculice la autonomía de mi paciente, es decir, el niño o la niña con la que trabaje. Entonces, probablemente, bueno, es a veces el ingreso a la escolarización, en este caso, sigo tomando ese mismo ejemplo, em, porque incluso para los adultos es difícil separarse. A veces estamos, esto, ¿con quién va al médico? O qué hace cuando tiene que ir al ginecólogo, nos cuenta que van todos y están todos en la sala de espera esperando, por ejemplo. Bueno, yo puedo hacer algunas otras preguntitas que me van a permitir a mí ver si en algún momento se separan o si siempre van a estar como muy juntos. Y esto no solo es de ir juntos a todos lados, sino de que toda la información se maneja en todo. Y alargadas al contrario, una pérdida de pertenencia y demasiada autonomía. Entonces yo por ahí pregunto, quiero hacer un familiograma, ¿cuántos hijos son? Y no me saben responder. ¿De qué trabaja el papá? No tiene idea. Pregunto alguna información clínica de los otros miembros de la familia. ¿Saben? Eso a veces obviamente nos hace. Y ahí vemos que hay poca comunicación dentro de esta familia. Cada uno está funcionando como era por fuera, no fuera un sistema. Los roles, yo ahí ponía, bueno, un poco de las funciones materna y paterna. Eh, bueno, no obviamente sea mamá, papá, hijos, pero sí van a ver quiénes cumplen esas funciones y también yo un poco eso lo voy a observar. ¿Quién está cumpliendo acá el rol de cuidado? Porque en función de eso muchas veces por ahí quizás mi intervención puede ir a promover que haya algún otro que se incorpore en esta función de cuidado porque por ejemplo estoy trabajando con un paciente con una patología crónica y quien ocupa el rol principal de cuidador principal está muy desgastado y hay que empezar a incluir a otros. Ahí yo puedo observar un poco más. Y jerarquías, ahora lo vamos a ver en profundidad en la diapositiva siguiente, pero bueno, es como la escala de autoridad. Es decir, que van a haber lugares dentro de las familias que ver con la toma de decisiones también y con la información que la pueden, que no es para todos igual. Alianzas y coaliciones, yo voy a ver que en todas las familias hay alianzas, es decir, dos personas que se juntan en pos de un objetivo y la coalición es cuando dos personas se juntan, pero que va hacia otro miembro, ¿no? Puede ser también propiciar intervenciones u obstaculizarlas a veces. Y por ahí yo digo, ¿qué pasa acá? Que justo cuando planteo o pregunto algo sobre este punto de la crianza, nos quedamos trabados. Y muchas veces tiene que ver con alguna de estas variables. De acá un poco el concepto de familia saludable, o en realidad a mí me gusta un poco más pensarla como familia funcional. Em, Hago es como esta un poco una crítica de pensar que bueno, esto es algo que ya venía diciendo, pero por supuesto que la familia saludable no tiene que ver con familia tradicional, no tiene que ver con que, por ejemplo, esté interviniendo de tíos, que haya una intervención del Estado. Eso no lo hace insano, ¿sí? Son obstáculos, que hayan obstáculos, separaciones, ¿sí?
fallecimiento de un miembro. Eso no hace que una familia sea sana o no. Em, También pensar que muchas de las investigaciones o la información que nosotros podemos tener sobre las familias están desarrolladas sobre bases de modelos hegemónicos familiares, familias blancas, clase media, no están muy adaptadas a los contextos latinoamericanos particulares en los que nosotros nos situamos, barriales, comunitarios. Eh, También es como, bueno, cuando vamos a mirar desde un lugar clínico, mirar a una familia, siempre teniendo en cuenta en dónde está situada, cuáles van a ser las características, incluso cuando trabajo con migrantes, bueno, cuáles son las cuestiones que tienen que ver y no con una cuestión negligente, por ejemplo, de cuidado o a trabajar, pero siempre situados. ¿Qué característica? Yo tomo una autora que me gusta mucho que se llama Froma Walsh y es algo interesante, que en realidad, ¿qué es lo que me va a marcar la funcionalidad o la salud? Principalmente la capacidad que tenga la familia para resolver problemas. Problemas van a haber en todas las familias. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un obstáculo? Un poco ahí yo también puedo ver si la familia funciona o no. El clima emocional, no hace falta ser psicólogo esto para observarlo, pero yo veo que lo que más predomina a veces es el enojo. No solamente porque estén pasando por un momento puntual. Si uno puede tener el seguimiento de un paciente durante mucho tiempo, quizás años, puedo ver que hay como un ánimo más depresivo, por ejemplo, o no. Tengo que también observarlo. La capacidad para cambiar en el curso del ciclo vital en la familia. Esto también está buenísimo para pensar cuando trabajamos con primera infancia, sobre todo. Pues, van a haber cambios en el ciclo vital de toda la vida, obviamente. Pero ahí lo vemos mucho. Por ejemplo, tengo uno. Voy a trabajar con una familia que tiene muy buena capacidad de ser cuidadores de un bebé. Ahora, cuando este bebé empieza a tener otras necesidades porque está cambiando, ¿sí? Que necesita empezar a tener mayor autonomía para caminar, para hablar, para tener un desarrollo saludable, algo se empieza a obstaculizar. Y este niño queda como en una posición de bebé, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay algo de de este pasaje de una etapa a la otra que no se puede hacer en esta familia que está trabado, porque no se pueden adaptar a las nuevas requerimientos que tiene, por ejemplo, esta infancia. Entonces, muchas veces podemos intervenir desde ese lugar, ¿no? Como que capaz no hay una afectación en el desarrollo por una cuestión orgánica, sino que tiene otro origen. Capacidad para regular proximidad a distancia de las relaciones intrafamiliares. Un poco esto lo hablábamos recién. A veces hay que estar cerca porque la situación lo requiere y a veces necesito un poco de distancia para poder tener autonomía y crecer. Y la formación de fronteras generacionales funcionales. Esto es lo que tenía que ver con la jerarquía. Nosotros lo trabajamos desde un ejemplo que me parecía muy gráfico, que era una nena que cuando llegaba al centro, por ejemplo, hacía un berrinche y le compraban una familia con muy pocas posibilidades económicas, unas zapatillas y para eso se endeudaban en cuotas. Eso cada vez que salían al centro. Nosotros le preguntábamos un poco a los papás si consideraban que esa era una decisión que era propia de un niño de 3 años, si yo podía tomar decisiones en relación a la economía familiar, si era un lugar que le era propio. O por ejemplo, el niño se dormía a las 5 de la mañana eh, y todos se dormían a las 5 de la mañana, porque ¿no? Habían cuestiones de la rutina que eran marcadas por el niño y no por los padres. A veces son lugares muy grandes y que no le corresponden, ¿no? Como que se les están atribuyendo también otros roles de tener como injerencia en cuestiones que no son propias de su etapa. Entonces, bueno, ahí yo también puedo hacer una intervención eh, para que también esto, como les decía recién, que el desarrollo no se trabe ahí. Bueno, como les decía, esta autora Froma Walsh habla mucho de las familias y habla del concepto de resiliencia familiar. De resiliencia normal, lo conocerán todos, que es esta capacidad de recobrarse ante la adversidad. Em, Justamente la resiliencia no es
algo innato, no es algo con lo que se nace, sino algo que se desarrolla cuando nos enfrentamos a una situación, un obstáculo, una situación difícil. Y es como la capacidad de poder generar procesos de resistencia, de crecimiento. Eso no solamente pasa a nivel individual, sino también que pasa a nivel familiar. Entonces, a veces yo puedo identificar y fortalecer cuáles son estos procesos interaccionales, estos mecanismos de protección familiar que posibilitan que esta familia se logre adaptar a un nuevo desafío vital. El ejemplo de, no sé, un diagnóstico complejo de paciente o una discapacidad, por ejemplo. Bueno, esto va a ser un obstáculo adversa. Hay que ver cuáles son los mecanismos protectores de esta familia para poder tenerse desde ahí. Puedo empezar a quizás a observar si ha sido, por ejemplo, una familia migrante. Yo puedo ver que ha sido una familia que en algún momento puso a trabajar la capacidad de adaptación, ¿no? Si ha podido adaptar bien al país. Implica adaptarse a no tener redes, implica adaptarse realmente. Entonces, bueno, si yo le doy un ejemplo así como muy concreto, ¿no? Pero si yo voy quizás a indagar un poquito, o he escuchado con atención a esta familia, que a lo largo de las consultas nos puede ir contando algunas otras cosas más allá de lo que yo le pregunto de la crianza, puedo identificar que esta familia logró atravesar un montón de obstáculos, todos lo hacemos. Y en base a eso mismo va a poner a jugar a la hora de adaptarse a un desafío nuevo. Va a tener sus características y van a tener que sacar eh, como defensas o mecanismos nuevos, pero también, bueno, era un poco de pensar de esto, que las familias en realidad, o sea, la vulnerabilidad o el riesgo no va a estar dado por la discapacidad, por ejemplo, en sí misma, por la capacidad que van a tener de atravesarlo o no. Y algo que me parecía que estaba bueno también pensar en este contexto es que muchas veces el concepto de resiliencia se usa también como culpabilizador. El éxito o el fracaso, ¿no? De una situación que ver solamente con la voluntad de la persona, las características de la persona, los recursos. Y la autora, que si bien es de Estados Unidos, pero plantea esto, que bueno, que si bien nosotros trabajar como profesionales de la salud para fortalecer la resiliencia familiar, nunca podemos dejar de entender estos procesos situados en contextos económicos, sociales, particulares, y que más allá de que trabajemos en este aspecto, también hay que trabajar en las condiciones materiales que promueven que, por ejemplo, en este caso, puedan tener un desarrollo saludable y pensar en una salud, sobre todo dentro social, que también está basada en el acceso, obviamente, a la educación, a un hogar, una vivienda, al juego, ¿no? A un montón de otros derechos y que, bueno, no, ahora, a la hora de trabajar con familias. Bueno, por un lado es qué capacidad tienen ellos de hacer frente y por otro lado también es el involucramiento de todos como sistema de salud en que las condiciones y los derechos estén dados. Hay una autora que se llama Blanca Núñez que tiene otra línea teórica, más psicoanalítica. Habla ella en realidad de indicadores de riesgo. Yo utilicé el término de vulnerabilidad porque me parece capaz un poco más apropiado. Es muy interesante el texto, va a estar en la bibliografía, así que se los recomiendo leerlo en profundidad. Les traigo como seleccioné un poco algunos para algunos de los indicadores puntuales, como para que lo podamos pensar. Pero bueno, sepan que en el texto hay muchos más y que son todos interesantes. La verdad es que no es que sean principales o más importantes que el resto, simplemente fue medio a modo ilustrativo. Pero bueno, esto va a decir que cuando hay un miembro con discapacidad, por ejemplo, o con una patología dentro de una familia, podemos observar dentro algunos indicadores de vulnerabilidad adentro de estas familias o de riesgo. Ella los divide de indicadores de la familia como grupo. Puede ser, por ejemplo, el aislamiento que puede tener una familia con el afuera, es decir, que a partir del diagnóstico la familia se empieza a aislar
y no esté utilizando ningún recurso, no esté pudiendo hablar con nadie más, ni siquiera con la familia extensa. Em, muchas veces puede ser que el niño o la niña con discapacidad ocupe un lugar central dentro del entramado familiar y las necesidades del resto de los miembros queden como un poco olvidadas, no haya espacio para satisfacerlas. Podemos ver, por ejemplo, otro de la familia como grupo sería que haya un exceso de consultas. Yo veo una familia que va de un lugar a otro preguntando, haciendo interconsultas, cambio frecuentemente de profesionales, de instituto. Ahí veo que quizás hay algo que no se está pudiendo resolver dentro de la familia y que no tiene a veces que ver solamente con las prestaciones o las instituciones, digamos, externas. A veces veo muchas veces una incomunicación por ejemplo, el tema de la discapacidad, es decir, no se habla de la discapacidad como una negación, es decir, acá no ha pasado nada, funcionamos igual, no va a cambiar nada, eh, a veces a través de mensajes que en realidad son bonitos, ¿no? Obviamente, todo esto es con buena intención, pero yo a mi hijo lo amo igual, esto no me cambia en absolutamente nada, nosotros vamos a seguir funcionando igual, y más allá de que por supuesto que el amor no se ponga en juego, algo va a cambiar, ¿no? Es que cuando hay una certificación de discapacidad, más allá de lo simbólico que va a llegar a ser o los derechos que se habiliten, algo va a cambiar. Em, no es que no ha pasado nada, ¿no? Cuando uno da un diagnóstico, a partir de ahí empieza toda una serie de cambios familiares que son reales, que son concretos y que lo van a afrontar como puedan, pero algo pasa. Puedo ver, por ejemplo, que sea una familia, más allá de la situación que está atravesando, se le suma, por ejemplo, haber migrado, como les decía, o dificultades económicas, la pérdida de algún otro miembro. Entonces, bueno, hay un montón de otros indicadores que se pueden observar que puede hacer que complejiza a veces algunos de estos procesos. Como les decía, los invito a ver el texto. Pues los indicadores de vulnerabilidad a nivel de algunos vínculos específicos. Esto me parece muy interesante. Ver, por ejemplo, a nivel del subsistema conyugal, es decir, la pareja. ¿Qué pasa ahí? A veces, cuando hay una discapacidad, muchas veces se pierde el espacio de pareja y pasan a ser dos papás cuidadores, pero que entre sí ya dejan de tener comunicación, dejan de tener espacios personales. O por ejemplo hay una relación muy estrecha madre-hijo con una exclusión del papá, lo veo a veces en la cama, ¿no? Patología, una discapacidad, muchas veces pasa. Que la mamá duerme con el hijo bebé y el papá duerme en el sillón, ¿no? Ahí hay un corrimiento del rol paterno que tiene un lugar en la cama, que es totalmente simbólico, y que hay un niño que está ocupando el lugar ahí y hay un adulto desplazado, ¿no? Esto le puede ser funcional a todos, o sea, el desplazado también puede, obviamente, tener una ganancia. Entonces, bueno, ahí es como que ya hay algo que observar, qué es lo que pasa ahí, qué lugar se le está dando a este hijo, qué posibilidad hay que alguien haga un corte entre esa relación paterna filial que por ahí está demasiado estrecha, em, procesos, por ejemplo, de incomunicación entre los padres, y después el paterno filial que tiene que ver, es decir, padres e hijos. Bueno, otro este que está interesante, este como negación del daño, está decir regalo del cielo, es un enviado de Dios, por ejemplo, les tomo como frases como para poder pensarlo. Que como les decía, por supuesto que el amor no se pone en juego, pero bueno, como que de abajo de eso a veces yo veo que hay una dificultad de poder aceptar de que más allá del vínculo y el lugar que uno le pueda dar a ese niño en la familia, hay algo que está ocurriendo y que puede ser que muchas veces preocupe o que genere miedo, pero que no se le da lugar. O puedo ver yo a veces que se anulan las diferencias. Entonces, toda la familia se identifica con la discapacidad del hijo. Nadie puede tener logros. Ningún otro hijo puede. También a veces el desarrollo de los demás se ve obstaculizado, justamente como para no resaltar ante la dificultad del otro miembro, que eso obviamente también traba el desarrollo de todos, ¿no? Como familia. Al contrario, como una decisión muy grande entre hijo sano y hijo enfermo. Obviamente esto también es doloroso para cualquiera de las partes.
que haya, por ejemplo, desinterés en el resto de los hijos que no tienen discapacidad, que no haya espacios propios para esos niños, que no tengan solo con los padres, o que tengan exceso de responsabilidades, de expectativas de logro, ¿no? Em, dando, estos son simplemente como ejemplos, pueden haber mil situaciones que yo observe dentro de lo particular que va a ser cada familia. Em, y bueno, después en relación a la característica de los servicios, a veces, bueno, servicios como demasiado excluyentes, que no puedan dar lugar a la familia, a su preocupación, a su discurso, que hayan dificultades entre el trabajo coordinado entre los profesionales y los servicios y, por ejemplo, haya información contrapuesta, que hayan un montón de necesidades de la familia que no tengan cobertura o del niño, la distancia domiciliar, o sabemos que muchas veces eso, por ejemplo, de, o sea, del sur de Mendoza hace que no puedan acceder a un montón de servicios, etcétera. La posición de profesionales dueños del saber y la familia como en un lugar pasivo, dependiente, donde no hay esto que hablábamos más temprano del criterio. Así que bueno, son como otras cuestiones que yo puedo observar que, como les decía, pueden profundizar a veces el riesgo, ¿no? De llegar a como una disfunción familiar o a que otros miembros también tengan patologías o que la patología del paciente identifique. Acá un poco lo que es difícil, por supuesto. El objetivo es poder llegar a un equilibrio, ¿sí? Llegar a un modelo de em, terapeuta experto, que yo todo lo sé, ¿sí? Intervenciones directivas, pierdo un poco la escucha de la subjetividad de ese paciente, de esa familia, la historia, ¿no? Porque cada uno viene con una historia y con un procesamiento particular de los diagnósticos o opciones que yo dé. Estoy muy situada quizás a veces en la discapacidad o en el diagnóstico, pero a veces simplemente puede ser información nada, de una internación particular, no porque el paciente vaya a tener algo crónico, o una intervención de crianza, simplemente. Entonces es bueno poder pasar de este modelo de terapeuta experto, tampoco irnos hacia el otro extremo, que sería modelo de padres terapeutas, sino justamente trabajar desde un diálogo de saberes, que un poco no lo transdisciplinar se pone en juego ahí, a veces cuando somos varias disciplinas, pero también hay un saber, el saber popular, el saber de la experiencia que también tienen esos cuidadores sobre ese niño, que obviamente son más van a saber y conocer a su hijo o hija. Así que bueno, un poco la propuesta, por supuesto, súper desafiante, es poder llegar a un equilibrio. Bueno, y acá simplemente les traigo la posición del constructivismo, en realidad, para pensar que no hay una verdad o una realidad absoluta. em, Quizás ponernos desde ese lugar, muchas veces la realidad siempre es una co-construcción y en eso si nosotros nos pensamos como terapeutas o como profesionales de la salud, como parte de este universo, poseedores por supuesto de un saber técnico y de herramientas clínicas, tenemos la gran posibilidad de ayudarle a la familia a gestar nuevas realidades, nuevas miradas por fuera de lo que va a ser la consulta, em, que le permite también construir en conjunto a estos otros un rol como activo de protagonistas en su propia salud, ¿sí? La atención primaria va desde ese lugar, que haya un involucramiento, sean como solamente a veces ir con llenar libretas de salud y, y con controles, esta lógica más quizás desde el control, sino con que haya una mirada de para qué me mandan a donde me mandan, darle un sentido y cada derivación que yo haga, si la persona no puede ver el valor de por qué ir a esa consulta o no entiende para qué vas a ir a esa consulta, probablemente eso se caiga porque no hay una adherencia. Entonces, para que yo pueda hacer, pueda mantener tratamientos a largo plazo, siempre tiene que haber una idea de que eso nos va a ayudar. O sea, como confiar en que ese espacio nos va a ayudar. Y para poder tener esa confianza, primero trata, tengo que entender para qué.
Por eso la idea siempre es como proponerles a veces elaborar más preguntas que afirmaciones, es decir, corrernos de decirle al otro lo que tiene que hacer y preguntar a veces un poco más por qué hay cosas que se están dando de esa manera o por qué no se pueden dar de otra forma, pasando ahí, porque si bien requiere más tiempo y sabemos que a veces el sistema no permite darnos ese tiempo, a la larga también es como un tiempo mucho más optimizado, ¿no? Y pensar esto de la complejidad tiene que ver con romper un poco la lógica lineal, por la cual a veces nosotros como, o las mismas familias hacen interpretaciones de, mucho lo vemos en crianza, ¿no? Como camina porque es muy apegado a la mamá, por ejemplo. Ahí se limitó toda la explicación. Es una sola causa, ¿no? El comportamiento humano es mucho más complejo, por eso pensamos en esto de los sistemas, en el constructivismo, en la atribución de sentidos que le vamos dando a los hechos. Yo cuando tengo que pensar el porqué de una situación o el para qué de una posición, de un síntoma, lo que sea, tengo que pensar en varias causas, en la multicausalidad y en que todo se va dando en una lógica circular. Es decir, que hay muchas cuestiones que van retroalimentándose a otras. O esto que les decía en la lógica del sistema, a veces hay una intervención que se traba porque afecta a otro miembro, que, ¿no? Como que es muchísimo más complejo. A veces es simplemente dentro de lo que yo pueda hacer en el consultorio, en el tiempo que tenga, pero abrir la mirada y saber que esto está, todas las cuestiones del orden vincular van a tener una complejidad mayor. Y acá un poco a modo de síntesis de lo que hablábamos recién, cuáles son las estrategias para trabajar con sistemas familiares. Bueno, hay algunas cosas como medio repetidas, pero esto de establecer una alianza terapéutica, lo que les decía, nadie va a confiar en mi saber si yo me alié. Y para aliarme tengo que primero pensar algo que les he repetido durante todas las días, que es pensar desde un lugar como estratégico, para que el otro confíe también en el espacio, en la institución, estar en conjunto cuál es el mejor para ese desarrollo de ese niño o esa niña. Identificar las necesidades y las fortalezas familiares. Siempre yo voy a contar con una fortaleza principal, es que la persona está en consulta. Más allá de que falte, que lo que sea, que no tenga controles. Por lo menos hoy la tengo ahí enfrente mío en el consultorio. Ya sé que partí como una primera base y que eso me permite empezar a trabajar. Y desde ahí tengo que ver qué es lo que está, porque muchas veces en primera instancia veo todo lo que no hay a nivel de necesidades como económicas, de nutricionales, de vivienda. Eh, pero siempre en cualquier sistema van a haber algunas bases con las cuales yo me pueda armar para empezar a trabajar con lo que está y con lo que está, ¿no? Reconocer y validar las emociones, esto en cualquier proceso es importante. Yo no le puedo decir qué va a sentir porque no lo sé, pero sí a veces como anticipar que cuando yo voy de un profesional a otro en un proceso diagnóstico, por ejemplo, probablemente sea muy angustiante eso, o probablemente sea desconcertante, o no lo sé, pero qué le va a pasar, pero seguro que haya un movimiento ahí familiar. eh, que no se preocupen, que eso ocurre, ¿no? Que es propio de aceptar nueva información o trabajar con las expectativas que yo tenía para ese niño o esa niña. Brindar información clara, comprensible, actualizada, por supuesto, que la persona me pueda entender lo que le estoy diciendo, poder hacer un feedback, poder preguntarle si comprendió lo que le dije. Trabajar las habilidades de comunicación intrafamiliares e institucionales. Esto como un ejemplo, pero a veces yo sé que voy a hacer una consulta con neurología que es muy cara o que va a ser muy difícil de acceder por el sistema público. Entonces yo le pido a la familia que se anote todas las dudas que tengan en un papel para que cuando vaya a la consulta no se las vaya a olvidar, porque a veces esas consultas nos ponen nerviosos o pasan muy rápido. Por ejemplo, ¿no? O papá nunca puede venir porque trabaja, capaz lo puedo mandar a hacer una tareita en casa, como bueno, que el papá piense también o en casa vamos a hacer
em, esta modificación en la crianza para que coma solo, por ejemplo. Fíjate si el papá lo puede lo puede alimentar en ese momento, ¿no? Como darle un lugar al otro, aunque quizás a veces no viene a consulta. Involucrar a los padres y al otro miembro mediante tareas cartas, esto es un poco lo anterior. Connotar y reconocer lo que la familia ha logrado. em, Eso también fortalece la confianza, autoestima, un poco de los procesos que se han hecho. Entonces, a veces empezar por ahí baja un poco la ansiedad y me permite eh, ir trabajando en nuevos desafíos. Externalizar el problema quiere decir, por ejemplo, que a veces, por ejemplo, esto volviendo a lo de un miembro con discapacidad, eso no es la identidad familiar, no son solamente la discapacidad. Son una familia que tiene un miembro con discapacidad. Eso es algo que está externo a la identidad, ¿sí? Al sistema familiar en sí mismo. Es parte, pero no lo es todo. De todas maneras, externalizar el problema es una técnica un poco más puntual dentro de la idea sistémica, pero si a alguien le interesa puede indagar un poquito más para allá, pero más o menos como traigo el concepto. Inclusión social y comunitaria, trabajar en las redes, también está el concepto para leer un poco más, que es de tutores de la resiliencia, que está muy bueno. Nosotros, como agentes de salud o en la lógica barrial también, a veces no hay en la familia alguien que pueda promover esta resiliencia, estos procesos como saludables, pero si hay alguien externo que lo hace, está bueno poder identificarlos y como fortalecer esas redes. Y que si a veces yo identifico que por mucho que yo esté trabajando, que yo tengo un límite y que a veces puedo ver que alguno de los papás o cuidadores necesita una intervención mental particular, un proceso particular, yo puedo hacer una derivación, pero siempre que lo tengo que trabajar desde una mirada más conjunta, porque si no va a quedar en un papel que nunca va a ser llevado nunca se va a llevar adelante ese proceso. Entonces, a veces simplemente hago la sugerencia, abro la posibilidad, pero la idea es intentar construir esa derivación, por ejemplo, o cualquier derivación que yo haga de una manera conjunta. Eso la propuesta un poco es darle un nuevo enfoque, ir en pensar, en realidad no es tan nuevo, ¿no? Porque son cuestiones que da bastante, pero que por ahí resulta nuevo en relación a las prácticas que uno ve muchas veces ocurren, ¿no? Efectivamente en las situaciones, que es que haya un involucramiento de los sistemas familiares, de las figuras de cuidado, de las redes de sostén comunitario en los espacios de salud y que para que esto se dé implica un movimiento también nuestro, ¿no? Como profesionales de la salud, pensar que nuestro campo de intervención también es mayor y por eso también es importante a veces que uno se involucre con la escuela, esto de pedir informes, de dar devoluciones también, de a veces llamar a una docente, ¿no? Porque eso nos permite como laborar de una manera mucho más integral y a la larga mucho mejor. Y esto, tener en cuenta un poco la territorial y la atención primaria, que tiene que ver con un cambio de paradigma que, bueno, no es novedoso, pero sí que es interesante poder empezar a aplicar o seguir aplicando. Por eso a través del seguimiento continuo, que es fundamental y que entendemos que a veces, nada, cuestiones como burocráticas, como el 148 o la de turnos, hace que uno no pueda volver a ver al mismo paciente muchas veces, darle una continuidad, pero que en la medida que lo hagamos, podamos ir trabajando en esto que hablábamos de las pautas de estimulación co-construidas y no tan directas. Podemos ir haciendo ajustes y modificaciones en relación a lo que quizás pudimos trabajar y que uno da como una idea que va construyendo ahí en consulta y dice, bueno, esto va a continuar en la casa, fíjate cómo te va y después lo volvemos a ver, quizás si no funciona buscamos otro camino, como lo vamos a ir reajustando siempre en la medida que yo pueda seguir teniendo un acompañamiento de ese paciente. Y bueno, no dejar de tener en cuenta el espacio para brindar eh, que el otro se pueda expresar, ¿no? De las dificultades que puede identificar en el dispositivo, las dudas, las expectativas que tenía cuando llegó.
y lo que se encontró, ¿no? Lo que yo le puedo brindar. Bueno, y esto simplemente a modo de síntesis, que el éxito del tratamiento, que en verdad sería poder llegar al mayor bienestar de ese niño o la niña, va a estar dado también por la importancia, la participación de las figuras de cuidado, ¿no? El seguimiento continuo y favorable dentro de nuestras posibilidades y nuestra posición como profesionales de acompañamiento y orientación. Muchísimas gracias por la escucha, por haberse quedado hasta acá y todo el material que tengamos va a estar disponible de forma y las consultas y aportes que nos quieran hacer más que disponibles.